Crecen los casos de sarampión y hay un brote justamente en un edificio en la ciudad de Buenos Aires. Ya son Sí. 26 los casos confirmados de sarampión en la Argentina en lo que va del año. Los contagios se concentran en el AMBA, aunque el último boletín epidemiológico nacional indica que la enfermedad también llegó con un caso a la provincia de San Luis. Por este motivo, nosotros vamos a tratar el tema, lo vamos a hacer con una especialista, con una médica infectóloga y vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Vacunación y Epidemiología. Estamos hablando de Analía Urueña, que está del otro lado. ¿Qué tal, Analía? Buenos días. Luis Coro y Nicolás Castillo la saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luis? Gracias por el tiempo, doctora, sobre todo para charlar de un tema que al principio los medios de comunicación han puesto el foco, después ha quedado un poco relegado, pero la cuestión no se ha terminado en la situación del sarampión. No, por supuesto que no se ha terminado y bueno, es una situación muy preocupante. Como bien vos dijiste, siguen apareciendo nuevos casos. Ya llevamos 26 casos notificados en el país, 14 en la provincia de Buenos Aires, 11 en la ciudad de Buenos Aires y uno en San Luis. Este último no es un caso relacionado con los casos de el AMBA, sino que es un caso importado de un viajero que vino de México, así que es un caso diferente al del otro brote. Pero igualmente obviamente preocupa la situación porque bueno, como ustedes bien saben, el sarampión es una enfermedad muy transmisible y es una enfermedad que puede ser grave, que afecta sobre todo a niños menores de 5 años y a personas con algún tipo de inmunocompromiso o desnutridas o con algún trastorno de base que pueden generar complicaciones graves como la neumonía, como complicaciones neurológicas o incluso la muerte. Así que hablamos de una enfermedad que es bastante complicada y muy difícil de controlar por esta alta transmisibilidad que tiene. Ahora, usted dijo que en el caso de la provincia de San Luis tenía que ver con un caso que provenía de México, ¿sí? En el resto de la Argentina, ¿son casos autóctonos? Si es así, ¿por qué esto se da, la vuelta del sarampión? No, a ver, el sarampión en nuestro país y en las Américas fue eliminado en el año 98 y Ajá. luego sí lo que tuvimos fueron nuevos brotes de sarampión. El más grande fue el del 2019, pero habíamos tenido casos anteriormente y en general la situación inicia con un caso importado, como es en este caso, los dos casos que inician en Ciudad de Buenos Aires, que son dos casos de viajeros que vienen de Rusia, con escala en diferentes países, o sea que no sabemos dónde fue el contagio, pero son dos casos que vienen importados y luego inicia lo que se llaman los casos vinculados con la importación, que por ejemplo son muy claros en el edificio donde se suceden los primeros casos, y luego aparecen otros casos que son ligados a la cadena de transmisión, ¿sí? Por ejemplo, hubo dos casos que la transmisión se verifica o se sospecha que está dada en el ámbito de la sala de espera del hospital donde estuvieron compartiendo un espacio esas personas, es decir, no son personas que estuvieron viviendo o cercanas a ese domicilio, por ejemplo, como es el del edificio, pero sí que tienen alguna, están ligados de alguna manera a esos casos. Igualmente, los casos del AMBA, o sea, si bien la mayoría tienen algún vínculo y se pudo verificar ese vínculo, hay algunos casos donde todavía no se conoce esa cadena de transmisión, de dónde sucedió, y bueno, esos son los casos que pueden ser lo que se llaman casos comunitarios, ¿no? Que ya empieza a Claro. circular en la comunidad, ¿no? En AMBA tenemos dos brotes diferentes. Uno de los casos estos que vinieron de Rusia y hay otro caso que viene de Tailandia. Y ahora tenemos este otro tercer caso que es el de San Luis, que viene de México. O sea, todos inician con un viajero Claro. o con un caso importado, ¿sí? Claro. Pero luego, bueno, estos casos se pueden expandir y empieza lo que se llama la transmisión comunitaria. Sí.
Entonces, bueno, ¿cómo se puede prevenir? Vos preguntabas cómo se puede prevenir. Sabemos que el sarampión, como dijimos, es una enfermedad muy contagiosa, muy transmisible y que no tiene un tratamiento específico, ¿sí? Ajá. O sea, cuando hay un caso de sarampión, lo único que se hace son medidas de sostén, de apoyo, antitérmicos, cuidados, control, pero no tenemos antivirales específicos para tratarlo. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es prevención, ¿sí? Y medidas de bloqueo. Obviamente, a los contactos de los casos se hace vacunación para los casos que pueden recibir vacuna inmediatamente. O sea, es muy importante vigilar y tener la alerta muy, muy rápida, notificar rápidamente al sistema de vigilancia para poder hacer las acciones de bloqueo de esos casos, que es ir a buscar a todos los contactos y darles la vacunación, o en caso de que no puedan recibir vacunación, la gamma globulina, y luego todo lo que son las medidas de prevención a nivel de la comunidad. Y Claro. eso es en lo que tenemos que hacer mucho hincapié ahora. ¿Y cómo se hace esa prevención? Bueno, por un lado teniendo el carnet de vacunación al día, ¿sí? Y recordamos lo que es el carnet de vacunación al día. Nuestro carnet de vacunación indica una dosis de vacuna triple viral a todas las personas de 12 meses, es decir, a los niños que cumplen un año, reciben su primer dosis de vacuna triple viral, que incluye sarampión, rubiola y paperas, y luego a los 5 años se da la segunda dosis, ¿sí? Ese es nuestro carnet de vacunación, o nuestra Obligatorio es. vacunación de calendario obligatorio, o sea que todas las personas mayores de un año deben acreditar una dosis de sarampión y todas las mayores de 5 años deben tener al menos 2 dosis. Claro. Digo al menos porque siempre se hacen campañas de vacunación y, por ejemplo, en el 2022 tuvimos una campaña, es decir, que por ahí hoy hay niños que tienen 3 dosis de sarampión y eso está bien, ¿sí? Entonces tenemos al menos 2 dosis en los mayores de 5 años, al menos una dosis en los mayores de un año. Bien. Pero Doctora, ahora, sí. a raíz de este brote, se inicia lo que se llama la vacunación focalizada en algunas jurisdicciones, que es donde tenemos los brotes, ¿sí? Y eso es lo que está haciendo Ciudad de Buenos Aires y algunas regiones de provincia de Buenos Aires. Correcto. Y esto hasta lo que se hace es dar una dosis adicional, ¿sí?, a todos los mayores de 6 meses, es decir, entre 6 meses y 11 meses, y esto se está haciendo con vacuna doble viral, que es la vacuna contra sarampión y rubiola, no contiene el componente de parotiditis. Entonces, a todos los entre 6 meses y 11 meses se da una dosis adicional, se le llama dosis cero. ¿Por qué? Porque no cuenta después como vacuna, porque son muy pequeños estos chicos, ¿sí? Entonces no generan una alta inmunidad contra esta vacuna y al año hay que dar la dosis de calendario, ¿sí? Claro. Y después, entre los 12 meses y los 5 años, o sea, los 12 meses damos la triple viral, la de calendario, y a partir de los 13 meses hasta los 4 años damos otra dosis adicional a estos chicos porque son los que están en mayor riesgo de complicarse. Como decíamos, los menores de 5 años son los más susceptibles, los más, posibles que hagan complicaciones, que terminen en una internación, en una neumonía o que puedan llegar a la muerte. Claro. Entonces, en esos son en quienes más tenemos que prevenir. Sí, doctora, ¿a qué síntomas tenemos que estar atentos como para empezar a tener una detección temprana, digamos, de posible sarampión? Bueno, los casos en general se presentan como lo que llamamos un síndrome febril exantemático, ¿sí? O sea, los casos de sarampión en general todos inician con fiebre, si es una enfermedad febril, donde puede aparecer inicialmente lo que llamamos el triple catarro, que es como una conjuntivitis, esta rinitis, es decir, moco por la nariz, las conjuntivas irritadas como una conjuntivitis y tos, ¿no? Esas son como las primeras cosas que aparecen y luego, bueno, por supuesto el rash o esta erupción característica del sarampión, que son esas manchitas rojas, pápulas pequeñas en todo el cuerpo, que bueno, eso en general es lo que termina alertando más y lo que hace que las personas se acerquen a consultar.
es muy importante que toda persona que tenga síntomas, o si tienen un hijo, una hija que tiene síntomas, los papás se acerquen a consultar, y al momento de la consulta, por favor, indiquen que puede ser un caso sospechoso de sarampión, Ajá. porque el manejo de estos casos obviamente lo tenemos que hacer con mucho cuidado, con aislamiento, colocarse un barbijo rápidamente en una sala de espera diferente, un poco como hacíamos con el COVID. ¿Se Claro, acuerdan que sí, tratábamos de mantenerlos en un lugar aislado para que no estén circulando por el hospital o por el centro de salud, claro. que no estén en contacto con otros pacientes, porque como decíamos, es muy contagioso. Doc- Entonces, sí. piensen que las gotitas el sarampión se transmite por gotitas de aire y que pueden quedar en el ambiente hasta 2 horas. Bien. Entonces, una persona que incluso no estuvo en contacto con el caso de sarampión puede llegar a la misma sala de espera y contagiarse sarampión simplemente porque no tuvo un barbijo colocado. Doctora, repase por favor cuáles son los síntomas para justamente estar en alerta si es que esto sucede. Ok, fiebre, como decíamos, triple catarro, es decir, una conjuntivitis, o moco por la nariz, resfrío, rinitis, tos y la erupción o el exantema, que es el término correcto, que puede darse en todo el cuerpo, que son ese rash de manchitas coloradas, pequeñas y diseminadas por todo el cuerpo. Ujú. No Es se decir, confunde con la ante un cuadro, varicela. entonces, bueno, puede confundirse con la varicela si uno no conoce, obviamente. En general las lesiones son bastante diferentes, pero digamos la comunidad no tiene por qué conocer esto, Claro. así que puede ser un cuadro parecido, es decir, las dos cursan en general con fiebre y con un rash, ¿sí? Así que, bueno, lo importante es que ante una enfermedad febril y un exantema o un rash o una erupción, uno consulte a la guardia rápidamente, Bien, ¿sí? doctora. Y Bien, que alerte que esa persona está con fiebre y una erupción, ¿sí? Y correcto. todos esos casos deben ser estudiados y notificados inmediatamente al sistema de vigilancia, como dije, para poder hacer las acciones de bloqueo correspondientes y estudiar a los casos, Correcto. Doctora, y a los contactos. muchísimas gracias por el tiempo, por la explicación sobre todo y seguramente hablaremos más adelante. Que tenga buenos días. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y recordemos, por favor, revisar los carnets de vacunación de toda la comunidad y tener la vacunación al día. Correcto. Bien, gracias. Pasó Analía Urueña, médica infectóloga, vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y también de Epidemiología. Lo cierto es que hay un brote de sarampión en la Argentina. Ya son 26 los casos confirmados este año después de la detección de los primeros afectados en febrero en Palermo. El virus se extendió a otros puntos de la ciudad y de provincia de Buenos Aires. Ahora se registró un nuevo caso en San Luis, un caso importado que lo está explicando justamente la doctora. Y esto es lo que marcaba sobre el final la importancia de la vacunación para frenar los contagios. Exacto, recordemos que hay una campaña de vacunación vigente en la ciudad de Buenos Aires, en cualquier centro público de salud. Puntualmente, los que estén en el barrio de Mataderos pueden acercarse al Hospital de Santoyani, en la calle Pilar al 900, de lunes a domingos y feriados de 8:30 a 12:30 y luego de 14 a 16:45. También se está vacunando en el CESAC 4 y en el CESAC 37 y por supuesto pueden ingresar a buenosaires.gov.ar para chequear todos los lugares y los horarios. A tener en cuenta esta información y por supuesto a tener en cuenta las recomendaciones de los médicos.